Estamos de regreso con todos ustedes, edición 554, repasando, ahí estamos viendo imágenes del hermoso Rodrigo, quien es un niño con distrofia muscular de Duchenne, un niño dominicano. Y por supuesto esas imágenes son de, como bien había descrito su madre, con la que conversamos en la mañana de este domingo 5 de septiembre, Claudia Espinal, de su visita a Estados Unidos, a un importante centro de salud, precisamente en busca de una cura o un tratamiento que actualmente no existe para la distrofia muscular de Duchenne. Antes de la pausa, Claudia, te hacía varias preguntas, te hice muchísimas preguntas. Y bueno, como parte, ¿verdad?, de toda la incertidumbre y curiosidad que puede generar, porque tú dijiste, mira, aquí no hay nada, aquí no hay ni siquiera información de esta distrofia y si no hay información no está lo demás, pero voy a ser yo más persistente. Cuando tú diagnosticas, ya te dan el diagnóstico definitivo de Rodrigo, ¿qué te ofreció el Estado Dominicano aquí? Bueno, la verdad, totalmente limitante todo lo que tenemos aquí. Como te decía ahorita, incluso cuando vas a una sala de emergencia, tú tienes que explicarle al médico lo que está padeciendo tu hijo y qué medicamento tiene o no tiene que ponerle en caso de una emergencia. Que es donde yo te decía también, o sea, hasta el punto de que la información es inexistente. Aquí no hay ninguna fuente de información y mucho menos de acceso a la salud. Cuando tú tienes que pagar por cada consulta de cada especialista 5,000 pesos y tú tienes que tener un equipo de 5 médicos mínimo, que tú tienes que estar monitoreando a tu hijo constantemente, tienes que medicarlo, pero ya luego de que el seguro médico, en el caso de que tengas la dicha de poseer uno, se da cuenta de que la condición que diagnosticaron a tu hijo es una condición genética, es decir, que él nació con eso, pues ya no, tú no tienes cobertura. Tú no tienes cobertura para las terapias tampoco, pero tampoco tenemos un centro público donde tú digas, bueno, yo no puedo pagar las terapias de mi hijo, pues déjame visitar un centro que me ofrezca el Estado Dominicano para garantizar que ese individuo que fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne pueda tener una vida útil en la sociedad por más tiempo. Y que esa familia también, que está teniendo esa carga económica, pueda verse un poco desahogado, al menos en ese sentido, acudiendo al Estado, que es quien debe garantizarnos a nosotros el derecho, el acceso al derecho universal de la salud. O sea, mira, tú estás describiendo un viacrucis, o sea, es un horror todo lo que estás compartiendo con nosotros, porque estamos hablando de que a nivel público es un desamparo total, pero sucede que a nivel privado, como bien comentas, si se dan cuenta que es una enfermedad genética con todo este entramado que tenemos con las aseguradoras privadas de salud, también lo desampara, o sea, ni en lo privado ni en lo público. Entonces, esto debe de llamar la atención, que es a propósito de nosotros buscar a través de esta entrevista, que con las informaciones que tú estás aportando, más allá de crear esa conciencia de que un padre pueda, una madre, percatarse si su niño tiene algún tipo de cambio físico, llevarlo a tiempo, estamos también tratando de crear conciencia específicamente a las autoridades, porque no podemos tener una indiferencia total, como si no existiera la distrofia muscular de Duchenne, y existe. Y a propósito de esa existencia, ¿manejas algún dato de estadísticas relativo a qué cantidad de niños dominicanos dentro de tus investigaciones existen con esta afección? Lo penoso del caso es que no existe ningún tipo de estadística sobre esta condición, ni sobre ninguna tampoco, porque yo también formo parte de una asociación de pacientes de enfermedades raras a nivel nacional que se llama ADAPA, que literalmente muchas investigaciones con cada una de las enfermedades que estamos conformando esa asociación de los representantes de pacientes, donde yo soy la representante de la distrofia muscular de Duchenne, y ninguno tenemos datos concretos sobre cuántos pacientes existen, porque esos datos no son públicos, no nos lo publican, no nos lo comparten, no lo comparten en el DIDA, en salud pública, en ningún lado. Entonces nosotros tampoco tenemos cómo acceder a otros pacientes para unirnos juntos en la lucha. Entonces, es por eso que yo he hecho esa lucha mía y la he hecho tan pública, para ver si de alguna manera entre todos los representantes, familias, pacientes, nos unimos para poder lograr ser escuchados por nuestros gobernantes,
para que legislen a nuestro favor y también, y de todos los pacientes de enfermedades raras también, a nuestro favor, y que para tener condiciones dignas para poder sobrellevar lo que es este diagnóstico. Claudia, ¿cuáles serían las consecuencias a corto plazo para un niño con distrofia muscular de Duchenne que no reciba absolutamente ningún tipo de atención? O sea, estamos hablando... De su deterioro sería muchísimo más rápido. Nuestros niños necesitan terapias físicas 7 días por la semana, diferentes tipos de terapias que van desde la terapia física, que es la que ayuda a poder paliar un poco los deterioros que conlleva la condición. Necesitan equinoterapia, que son unas terapias que van sobre caballos, que también les ayuda para un tema emocional, porque obviamente ese diagnóstico les afecta tanto a los niños como a las familias. También lleva hidroterapia, que son unas terapias que son bajo el agua, que son de menor impacto, pues todo lo que es el movimiento bajo el agua, pues no le deteriora, no le afecta tanto sus músculos. Imagínate tú, si tú tienes que tener 7 días de terapia y tú no le das ningún día de terapia a tu hijo se va a deteriorar en tiempo récord, porque es una enfermedad muy agresiva, donde básicamente se estila que a los 9 años ya tenemos que salir a buscar silla de ruedas. Entonces, y no una silla de ruedas donde él puede empujarse él mismo, porque tampoco tiene la fuerza para hacerlo. Una silla de ruedas que cuesta $45,000 porque tiene que ser eléctrica. ¿Y quién tiene $45,000 en su bolsillo? Entonces, como tú no tienes los $45,000, tú no tienes los 7 días de la semana para pagar las terapias que cuestan entre $1,000 y $1,500 cada sesión de terapia, ¿qué le va a suceder a tu hijo? En vez de llegar a los 9 años caminando, va a los 7 años, vas a tener que tener una situación donde ese individuo, ese ser humano, va a estar postrado en una casa, en una cama, a deteriorarse todavía más rápido por la falta de movimiento. Claudia, ¿el proceso de alimentación de un niño con Duchenne cambia, se transforma? Háblanos un poquito de ese aspecto. Sí, los hábitos alimenticios en un hogar con un paciente diagnosticado con Duchenne se alteran drásticamente, pues los esteroides que consumen hacen que engorden, que se inflamen. Son corticoides, entonces tenemos que alimentarlo de una forma correcta. Pero entonces tenemos que tener una dieta balanceada, por decir dieta, la palabra, porque tenemos que bajar a las calorías, aumentar proteína, porque como es una enfermedad que deteriora los músculos, pues la ingesta de proteína es muy importante. También tenemos el tema del calcio, de que se le deteriora por el mismo medicamento, entonces tenemos que tener una dieta donde se le incentiva el consumo de calcio también. Y así te puedo mencionar un montón de vitaminas, suplementos que también tienen que consumir para poder mantener su sistema más fortalecido. Exacto, para que esté por lo menos en condiciones que le permita una mejor calidad de vida en contraste con su afección. Te hice esa pregunta porque eso es para que las personas tengan idea todo cómo se te transforma todo, no únicamente plano quizás de economía en términos de las alternativas de terapias, de que si tienes que comprar, por ejemplo, los esteroides que hace el seguro médico, sino que también interviene evidentemente su sistema de salud, y esa salud por ende de la parte alimenticia pues no es cualquier cosa, porque no le puedes dar cualquier cosa. Estamos hablando de proteínas y las proteínas todo es costoso. En este país todo es costoso, y si hablamos de alimentos específicos y suplementos específicos, estamos hablando de un incremento en la economía. En el caso del centro, que ya lleva muchos años, fue una de las medidas como políticas públicas que implementó el PLD y que siguen vigentes. Estoy hablando del CAE. Con los años, las asistencias al infante en condiciones especiales ha variado mucho. No podemos indiscutiblemente no darle las loas o los aplausos y méritos merecidos, pero realmente necesitan transformarse. Y cuando digo transformarse, no quizás directamente por el caso que voy a citar contigo, por la distrofia muscular de Duchenne, sino que hablamos de un centro que admite niños con algún tipo de dolencia o con dolencias también neurológicas, de parálisis. También admiten niños, como es el CAE, con el espectro autista, síndrome de Down y otros tipos de condiciones
que afectan el neurodesarrollo del infante. Sin embargo, dentro de esas alternativas que le ofrece a ese segmento poblacional, también tienen sus limitaciones. Y recientemente, a propósito de esas limitaciones en el servicio, hubo una reunión con la primera dama que se estuvo reunida con la parte ejecutiva del CAI para ver qué tipo de transformaciones hacen para ampliar los servicios. Estamos hablando, señores, que si con esta mano mía, mi mano izquierda, se cuentan los centros de CAI, si le quito dedo, todavía se cuentan los centros de atención que hay en el país frente a la gran necesidad de niños con el espectro autista, síndrome de Down, con diferentes dolencias como la que ya he citado. En tu caso específico, como el CAI tiene centros para rehabilitación, ¿verdad?, para dar terapia, ¿qué alternativa le ha ofrecido el CAI en tu caso con un niño con distrofia muscular de Duchenne? Bueno, yo inmediatamente recibí el diagnóstico y al ver lo costoso que me salían las terapias, obviamente uno piensa, bueno, si yo no puedo costearlo, vamos a acudir a nuestro salvador, el Estado. Bueno, literalmente a los niños con distrofia muscular de Duchenne los excluyen completamente para darle tratamiento, servicio, terapias, consultas y de todo tipo. Inmediatamente tú mencionas la condición, es un no asegurado. Es decir, que eso es un centro totalmente excluyente. No trabaja la niñez, los niños con condiciones especiales de la República Dominicana, trabaja 3 condiciones. Que ciertamente son las más comunes, pero nosotros igual tenemos una presencia en nuestro país como pacientes y también tenemos las mismas necesidades. Y ese centro está equipado con absolutamente todo el personal y la infraestructura, los equipos y todo lo que nosotros necesitamos también para nosotros también tener acceso a la salud que tanto estamos añorando y deseando para nuestros niños. Mira que cuando te escucho hablar me parece que estoy oyendo algo absurdo cuando dices, mira, tienen todas las herramientas ergonómicas, ¿verdad? Una de las necesarias, que son las terapias físicas, pero entonces los excluyen, porque vamos a ser conscientes, sabemos que una de las enfermedades raras, poca información en el país, tú misma ya lo has narrado, vas a una emergencia médica y los propios médicos, tú le tienes que dar como padre o madre instrucciones de cómo manejar el niño médicamente, o sea, somos conscientes de esto, pero caramba, uno lo que va a entender es que en el caso del CAI lo que hace falta es voluntad política para ofrecerse como alternativa con las herramientas que tienen para no dejarlos huérfanos como están ahora mismo los niños y padres y madres que tienen ¿verdad? Su hijo con el síndrome, en este caso de la distrofia muscular de Duchenne. Ya tú nos has hablado de lo que supone esto, la alimentación, cómo cambia la vida no únicamente del niño, sino también de toda la familia, porque indiscutiblemente que es un niño que va a estar siempre bajo la vigilancia del tutor principal, ¿verdad? Porque ¿verdad? Por las dificultades propias. ¿Qué tipo de alternativas, y eso lo vamos a hablar tras la pausa, has buscado para recaudar fondos? Porque hay que entender que, no estamos hablando solamente, mira, fíjate, citaste las terapias, el costo de cada terapia, que son los 5 días de la semana. O sea, si uno como decimos en buen dominicano, coloquialmente, si usted le mete la pie a eso, pues el presupuesto va, estamos hablando que prácticamente a la semana pueden darse casi cercanos a los 50,000 pesos en terapia. O sea, de 30, o sea, 40,000 pesos en terapia, eso es un sueldo de los mejores que hay aquí. 30,000 pesos, o sea, imagínate tú, un sueldo, o sea, mensual. Entonces, vamos a hablar un poco cuáles han sido, en tu caso que representas a la comunidad de padres a través de la fundación a la cual citaste de enfermedades raras, y esta está dentro de los grupos de enfermedades raras, distrofia muscular de Duchenne. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo uno puede colaborar? ¿Cómo uno puede enterarse? ¿Qué podemos hacer por ustedes para precisamente tratar de que tengan alternativas, tanto económicas y lógicamente a través del empuje y presión que se le puedan hacer a las autoridades? Eso parece ilógico. Uno entendería que no debería de presionar
velar para que se cumpla con una responsabilidad como la tiene el Estado de buscar las medidas públicas para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de tu fundación, porque tienes una fundación que citaste hace un momento, para que nos amplíe y ver de qué manera pues la gente se informa y se va integrando precisamente a la lucha, a la concienciación a través de la lucha de la distrofia muscular de Duchenne. Con este tema volvemos tras la pausa, así que usted no se mueva.